¿Qué tal? Hoy hablamos de Animales Nocturnos, de 2016. Durante el Festival de Cannes de 2015, Focus Features pagó $20 millones por sus derechos de distribución. Lo hicieron basándose únicamente en el guión y en la reputación de su director. Fue una de las mayores ventas del festival para una película aún sin rodar. Tom Ford regresaba tras su debut para adaptar una compleja novela sobre la culpa y el arrepentimiento, cruzando 3 líneas temporales distintas. El resultado dividió a la crítica, entre quienes vieron un ejercicio de estilo vacío y quienes descubrieron un abismo psicológico perturbador. Pero, ¿y si esta película no te pide juzgar a sus personajes? ¿Y si solo busca mostrar lo fácil que es convertir a cualquiera en héroe o villano cuando se le quita la voz? George Clooney iba a dirigirla, pero prefirió centrarse en su película Suburbicon. Así, esta producción de 2016 quedó en manos de Tom Ford. Y aquí hay que detenerse, porque su llegada al cine es fascinante. En los 90, Ford tocó el cielo como el diseñador que salvó y revolucionó la marca Gucci. Sin embargo, poco después sufrió una profunda crisis de identidad. Sentía que las pasarelas eran efímeras, mientras que el cine permanecía para siempre. Para demostrar que no era el capricho de un multimillonario, financió de su propio bolsillo su debut de 2009, Un hombre soltero. El resultado, una nominación al Oscar y muchas bocas cerradas en Hollywood. Con Animales Nocturnos, su prueba de fuego, volvió a apostar parte de su prestigio personal. Logró recaudar algo más de $32 millones en todo el mundo. Un dato modesto para su coste, pero comprensible por su cruda temática. Celoso de su control creativo, Ford pagó la preproducción de forma independiente. Así evitó que los grandes estudios interfirieran en el tono oscuro del guión. Al frente del reparto situó a Amy Adams y un desdoblado Jake Gyllenhaal, flanqueados por Michael Shannon y Aaron Taylor-Johnson. Este último se tomó su papel de forma extrema. Pasó semanas durmiendo mal y consumiendo alcohol antes de rodar para lograr esa mirada desquiciada y tóxica que define a su personaje. El rodaje se realizó en los desiertos de Mojave bajo una luz abrasadora que Ford controlaba al milímetro. Esta dura experiencia consolidó a un equipo técnico de primer nivel. Allí, la montadora Joan Sobel asumió la titánica tarea de cohesionar las 3 realidades paralelas del metraje. Una galería de arte asfixiante y un manuscrito inesperado abren la puerta a una venganza silenciosa. La historia sigue a Susan, una galerista de alta sociedad que recibe un manuscrito de su exmarido, Edward, cuya lectura la arrastra a una pesadilla de violencia en las carreteras de Texas. La brutalidad de la ficción empieza a devorar la fría realidad de su presente, revelando un viejo trauma mal cerrado. El relato de carretera atrapa por su tensión insoportable. Sin embargo, puede frustrar la lentitud del protagonista ante una amenaza tan evidente sobre el asfalto. Esa parálisis inicial es el motor de una intriga psicológica donde el verdadero peligro no es el asalto físico, sino el dolor que se arrastra durante años en el silencio. El guión atrapa porque utiliza una estructura de muñecas rusas, donde la ficción de la novela actúa como un espejo deformante de la realidad. Ford describe un juego de contrastes brutal, pero la crítica señaló a menudo que el corte entre el desierto y los interiores sofisticados a veces rompe el ritmo dramático. El espectador se siente atrapado en una trampa de culpa ajena. Sin embargo, el verdadero acierto del libreto es cómo despoja sistemáticamente de capacidad de réplica a sus personajes. Al no darles la oportunidad de explicarse en el presente, el guión nos obliga a aceptar la versión de los hechos que dicta el manuscrito. Esta falta de defensa directa expone la aparente debilidad de un hombre. Su silencio se convierte en el lienzo donde otros pintan su cobardía. La frialdad de esta estructura narrativa se traslada de inmediato a la composición de las imágenes. Tom Ford demuestra un control obsesivo del encuadre mediante el uso de composiciones simétricas y paletas de color extremadamente diferenciadas. Mientras la realidad de Los Ángeles se ahoga en azules metálicos y grises estériles, el relato ficticio explota en tonos tierra y amarillos sucios. Esta decisión visual no es decorativa. Genera una distancia insalvable que deshumaniza a los personajes de ambos mundos, encerrándolos en vitrinas estéticas donde es imposible oír sus lamentos. Ford rodó una de las escenas más tensas de la carretera, repitiendo las tomas durante toda una noche para desgastar físicamente a los actores. La cuidada disposición de los elementos en escena contrasta con la aridez del desierto, evidenciando una dirección que prioriza la composición pictórica sobre la empatía. Esta mirada implacable y casi museística exige de los intérpretes una contención extrema que roza la parálisis expresiva.
Amy Adams sostiene la película con la mirada, transmitiendo un vacío existencial devastador mediante microgestos que suplen su casi total falta de diálogo activo. Su personaje no habla, lee y reacciona, desarmada ante el relato de su exmarido. Jake Gyllenhaal realiza un ejercicio de desdoblamiento brillante, modulando la frustración silenciosa del pasado frente a la desesperación desbocada de su alter ego de ficción. Por su parte, Michael Shannon aporta una presencia monolítica y terminal como el detective Bobby Andis, un hombre que actúa al margen de la ley porque ya no tiene nada que perder. La tensión entre ellos funciona porque Ford los coloca en situaciones donde las palabras ya no sirven de escudo. Durante el rodaje, Taylor-Johnson improvisó gestos agresivos para descolocar a Gyllenhaal, logrando una confrontación física muy real. El espectador asiste a un duelo donde los personajes son definidos únicamente por la violencia que ejercen o que permiten, con pocos elementos que humanicen sus decisiones en pantalla. Este vacío de justificación se acentúa mediante el uso de la música y el diseño sonoro. La banda sonora de Abel Koseñovsky es el verdadero motor emocional de la película. Su lirismo trágico evoca el suspense clásico de Hitchcock. Sus cuerdas melancólicas elevan la sordidez del desierto a la categoría de ópera fúnebre, imponiendo un tono de fatalidad insalvable. El diseño de sonido juega con el contraste entre el silencio sepulcral de la mansión de cristal de Susan, la protagonista de la realidad, y el ruido ensordecedor del motor de los asaltantes en la carretera. Para la secuencia de las mujeres bailando, Ford exigió cámaras de alta velocidad. Así ralentizaba cada pliegue de la piel, buscando incomodar al espectador desde el primer segundo. Esta técnica despoja a los cuerpos de su contexto natural y los convierte en objetos expuestos, cancelando cualquier atisbo de voz propia para transformarlos en pura iconografía. Este juego de espejos y superficies pulidas define la recepción que la obra tuvo en su estreno. Mientras el público abrazó el filme como un thriller de venganza estilizado, la crítica especializada se dividió profundamente. Algunos críticos de medios como The New York Times la describieron como un melodrama pretencioso obsesionado con la apariencia, mientras que la prensa europea alabó su retorcida estructura psicológica. Esta dualidad demuestra el impacto de un largometraje que se niega a ofrecer un centro moral claro. Al final, la película funciona como un test de Rorschach. Al privar a los protagonistas de una defensa argumentada, el espectador debe rellenar los huecos con sus propios prejuicios. Así decide quién es la víctima y quién el monstruo en un escenario donde nadie dice la verdad. Las grabaciones de la exposición artística representan la carne, el pulso y la imperfección de la vida real, expuestas de forma grotesca en la fría galería de Susan. Al mirarlas, Susan se ve reflejada. Se da cuenta de que ella también es un objeto artificial y congelado en su mundo de alta sociedad. Es ese vacío el que la empuja a devorar la novela de su exmarido y a intentar contactar con él desesperadamente. Busca en su exmarido, Edward, esa chispa de vida real antes de que sea demasiado tarde y su propio entorno la deshumanice por completo. La nominación al Oscar para Michael Shannon y el Globo de Oro para Taylor-Johnson confirmaron que el impacto de la película residía en la encarnación de sus extremos morales. Animales nocturnos no es un ejercicio de sadismo, es una demostración de poder narrativo. La respuesta a la pregunta inicial es rotunda. No busca que juzgues a sus personajes, sino evidenciar nuestra alarmante facilidad para etiquetar al débil como cobarde y al herido como verdugo cuando les quitamos la palabra. Edward no busca una justicia convencional, utiliza la literatura como un arma psicológica dirigida a la conciencia de Susan. Nosotros, al dejarnos llevar por la tensión del desierto, compramos su relato sin dudarlo. Nos quedamos con la fría expectación de un desenlace donde el silencio sepulcral de la realidad se convierte en el veredicto final de esta venganza. Porque algunas historias no piden perdón ni buscan justicia, simplemente se aseguran de que las leas hasta la última página.